Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 17 de septiembre del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 6 al 10. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Sería muy fácil centrarse en el versículo 7 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10 y decir: seamos como los tesalonicenses, imitemos lo que ellos hacían, sigamos su ejemplo. Sí, sería muy fácil y muy engañoso. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses no son la razón primordial de ser nuestro ejemplo. Si fueran la razón principal, te garantizo que al terminar este sermón quedarías perplejo y deprimido, porque si realmente miras lo que los tesalonicenses hicieron en medio de la violenta persecución que enfrentaron como cristianos, dirías: no hay manera de que yo pueda imitarlos. O peor aún, dirías: no quiero imitarlos. Es popular hablar de tu por qué haces lo que haces, cuál es tu motivación, cuál es tu propósito, pero normalmente cuando la gente habla de su por qué, está hablando de sí misma. Hoy el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses nos enseña algo distinto. Nos enseña que nuestro por qué no viene de nosotros mismos, sino que viene del Evangelio, de nuestro Salvador Jesucristo. Pero vayamos al versículo 6. Que dice: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estas palabras a primera vista son desconcertantes. ¿Quién usa las palabras gozo y sufrimientos en una misma oración? No es un binomio de uso habitual en las personas, pero para el creyente son la temática de nuestra vida. Recordemos la oposición a la que se enfrentó Pablo por compartir su fe y proclamar la salvación de Cristo. Recuerda la oposición a la que se enfrentó Jesús por afirmar que era el Hijo de Dios y el Salvador del pecado. Y ahora mírate a ti mismo hoy. ¿Qué tan bien crees que serás recibido por la cultura actual si simplemente afirmaras: creo que Jesús es el único camino de salvación? Serías arrasado por el odio, la burla y el ridículo. Y algunos de ustedes lo saben porque quizá ya lo hayan experimentado. Así que aquí está tu estímulo. Sean como los tesalonicenses y reciban el odio, la burla y el ridículo con gozo. ¿Les suena atractivo? Claro que no. Esa no es forma de animar a nadie, pero la razón para el gozo que sintieron los tesalonicenses sí que lo es. Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, les proclamó el mensaje del perdón y la promesa de la vida eterna mediante la fe en Jesucristo
Y cuando por el poder del Espíritu Santo ellos comprendieron y creyeron que Jesús había sido entregado a la muerte por sus pecados y había resucitado para su justificación, nada podía compararse con el gozo que les produjo el Evangelio y nada podía tener un efecto más poderoso. En ese momento milagroso los tesalonicenses se dieron cuenta qué es el sufrimiento cuando sabes que eres salvo, qué es la muerte cuando sabes que Cristo ha resucitado, qué es el infierno cuando sabes que verás la gloria de Dios. La respuesta a esas preguntas retóricas fue lo que se convirtió en el porqué de la vida de los tesalonicenses, el por qué se aferraron al mensaje de Cristo en medio de graves sufrimientos con el gozo que les daba el Espíritu Santo. ¿Qué puede hacerte nada ni nadie cuando Cristo ha pagado ya por tus pecados y ha vencido la muerte? ¿Qué puede ser más maravilloso? ¿Qué podría ser más reconfortante? ¿Eres capaz de ver tu propio porqué incluso en medio de lo que sufres? ¿Compartes el mismo Salvador y la misma fe que tuvieron los tesalonicenses? Ahora echémosle un vistazo a los versículos 9 y 10, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Estas palabras son una descripción de la conversión de los tesalonicenses y del efecto que el Evangelio tuvo en sus vidas. Nos informan e instruyen sobre cuál es nuestro porqué como creyentes en Cristo. Número 1, se volvieron a Dios apartándose de los ídolos. Esto supone un cambio radical en sus vidas. Suponía renunciar a la cultura idólatra en la que vivían y rechazar cualquier actividad relacionada con los falsos dioses de su sociedad. Evocó sentimientos de resentimiento y odio entre sus familiares y amigos que no eran cristianos. Desafiaba el culto imperial de la propia Roma. Nada bueno podía venir de su conversión a Cristo, con excepción de que en lugar de los dioses que esperaban que hicieras todo cuanto pudieras para salvarte, los tesalonicenses conocieron al Dios verdadero, que bajó Él mismo del cielo para salvarlos. Los tesalonicenses, con excepción de que en lugar de que los dioses que exigían sacrificios por sus pecados, los tesalonicenses conocieron al Dios verdadero, que se sacrificó a sí mismo por el perdón de sus pecados. Y en lugar de los dioses que siempre se mostraban resentidos e insatisfechos, los tesalonicenses conocieron al verdadero Dios que sí satisfacía su santa ira con 4 palabras pronunciadas desde la cruz: todo se ha cumplido. Y en lugar de los dioses que nunca tuvieron una respuesta reconfortante para la muerte, los tesalonicenses conocieron al Dios verdadero que venció a la muerte con 3 palabras que apuntan a una tumba vacía: Cristo ha resucitado. Amados hermanos, la idolatría no va a pasar de moda pronto. Cualquier cosa que se vuelva más importante para ti que Dios, o cualquier cosa que busques, que te creas que te da lo que solo Dios puede dar, es idolatría. Ruego que veas que lo que los tesalonicenses veían en todos los dioses falsos en contraste a lo que conocieron y creyeron en el único Dios verdadero. Como Dios mismo dice en Isaías: solo yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, yo di a saber. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Este fue el porqué de los tesalonicenses para abandonar a sus ídolos y debe también ser tu porqué. Otra cosa es que servían ya al Dios vivo y verdadero. Y hago énfasis en los adjetivos vivo y verdadero y los contrasto con todos los otros dioses que no tienen vida y son falsos. De nuevo, solo escucha la diferencia entre servir al Dios vivo y verdadero y servir a dioses sin vida y falsos. Servir a dioses sin vida y falsos es servirlos con la esperanza de que ellos te sirvan a ti, lo cual es totalmente contrario a servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero es servir porque Él te sirvió primero. Es lo mismo que cuando decimos nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice la primera carta de Juan. No hacemos algo por Dios esperando que Él haga por nosotros algo. Hacemos por Dios algo por lo que Él ha hecho ya por nosotros a través
de su único Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos salvó de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Y este era el porqué de los tesalonicenses para amar, servir y obedecer a Dios. Este también es tu porqué, para hacer lo mismo que los cristianos en Tesalónica. Los cristianos en Tesalónica esperaban del cielo al Hijo de Dios, quien resucitó de entre los muertos, Jesús, quien nos rescata de la ira venidera. Hay dos verdades importantes de aquel quien esperamos que regrese en el último día. Esperamos a aquel a quien el Padre resucitó de entre los muertos. En otras palabras, la resurrección de Jesús es una garantía de su regreso. No vendrá de la tumba cuando regrese en el último día, vendrá del cielo para llevarnos allá con Él. Cuando venga, nos librará de la ira venidera. ¿Y a qué ira se refiere Pablo? Esa ira es el juicio sobre todos aquellos que rechazan la verdad del Evangelio y cuyo porqué son ellos mismos. Esto no es poca cosa. Es importante no hacer caso omiso de esta ira, porque de ella no podrán escapar todos aquellos que no creen en el Hijo del Dios vivo y verdadero. Esperamos fiel y pacientemente ese día, porque sabemos bien que por gracia a través de la fe en Jesús no tendremos que soportar la ira venidera. No lo haremos porque sabemos que en la cruz Jesús soportó la ira que merecemos recibir por nuestros pecados y nos rescató de toda condenación. Como resultado, esperar a Jesús es un anhelo esperanzador, no un miedo paralizante. Este fue el porqué por el cual los tesalonicenses soportaron fiel y pacientemente todo lo que soportaron hasta el regreso de Jesús. Este es también nuestro porqué para soportar todo lo que se nos presente mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo. En la época actual, en la que el amor de la mayoría se ha verdaderamente enfriado, tenemos la tentación de olvidarnos de nuestro porqué. ¿Te ha sucedido esto? Oro para que hoy el Espíritu Santo renueve y reanime tu porqué. No seas tesalonicense por lo que ellos hicieron. Sea un tesalonicense por el por qué hicieron lo que hicieron. El Señor Jesucristo fue su porqué para todo lo que hicieron, todo lo que enfrentaron, todo lo que soportaron, todo lo que esperaron, todo lo que aguardaron. Él es también tu porqué. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.